El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, habíamos dicho que esta homilía la iba a hacer otra persona, pero no ha podido ser de momento. Y por lo tanto, pues sigue el de siempre. Y el de siempre soy yo. Pues bien, este evangelio que acabo de leer, pues la impresión que me ha causado a mí es que nos cuenta Mateo uno de los días como amargos, voy a decirlo así, de Jesucristo, a la búsqueda de su autoconciencia. Porque una de las cosas claras es que Jesús buscaba saber quién era. Y si yo busco saber quién soy y no me aclaro, y si tú buscas saber quién eres y no te aclaras, nosotros que somos hombres y hombres puros, es decir, cuerpo, alma y poco más, ¿qué sería Jesús? Que ya sabéis que por la unión hipostática pues hay mucha complejidad en su forma de ser divina, pero sobre todo en su forma de ser humana. El evangelio que he leído, la perícopa, el trocito de evangelio, es del capítulo 14 de San Mateo. En ese capítulo 14 hay como un relato. Empieza San Mateo contándonos la muerte de Juan el Bautista. Y la muerte de Juan el Bautista, pues ya sabéis que fue pues tragicómica o comitrágica, o como se diga eso, ¿no? Es decir, un hombre, un profeta, un hombre grande, un hombre del que hablan las escrituras, un elegido de Dios, un no sé qué, termina como víctima de 4 celos de una señora y de la cobardía de un rey al que le piden que le entregue la cabeza de Juan el Bautista. Y sucedió, ¿sabéis? Fue en aquel baile famoso en que Salomé, la hija de Herodías, pues bailó delante del rey de Herodes y sus convidados, y gustó tanto al rey Herodes que le dijo a la chica: «Pídeme lo que quieras que te daré hasta la mitad de mi reino». Le preguntó a su madre y su madre le dijo:
la cabeza de Juan el Bautista. Y se la trajeron, fueron a la cárcel, le degollaron y le trajeron la cabeza al rey Herodes en medio del banquete. Yo algunas veces pienso en esto y digo, qué sensibilidad más rara tenía aquella gente entre la muerte. Porque si os imagináis vosotros un sarao de esos o un banquete, una boda o alguna cosa de esas, que entra alguien con una bandeja, con una cabeza humana, yo creo que se acaba todo. Pero allí no. Bueno, la cuestión es que Juan Bautista murió y se lo fueron a decir a Jesús. Eso nos lo dice San Mateo. Y Jesús, ante la noticia, no se nos dice que dijera nada, pero sí se nos dice que dos veces se nos dice que Jesús buscaba estar solo. La primera vez, después de recibir la noticia, cogió una barca y se marchó él solo por el mar. Necesitaba estar solo. ¿Por qué necesitaría Jesús estar solo? ¿Qué preguntas habría en su corazón? Su autoconciencia se preguntaría, pero ¿y cómo es posible? Pero no era un elegido de Dios, pero no lo iba a proteger Dios de los celos de una mujer. ¿Pero de qué va esto? ¿Cómo se puede entender este misterio? Porque Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, y el que crece es más alto que antes de crecer, es distinto que antes de crecer, se transforma naturalmente. Hay nuevos conocimientos, hay nueva visión de las cosas, hay nueva inteligencia de todo, entre otras cosas, de su propia realidad, de su propia misión, de su propia autoconciencia. La segunda vez fue después de uno de los grandes milagros, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, el primero, porque hubo dos. Jesús desde la barca vio que había tanta gente a la orilla que vino y ya atendió a la gente y les estuvo hablando, todo muy bien. Y después, cuando terminó de hablar, le dijo a los discípulos, vosotros iros a la otra parte del lago. Yo me quedo aquí despidiendo a la gente, y despidió a toda la gente y quedó solo. Y nos dice San Mateo que se subió al monte. No es que sea un monte muy alto, pero subió al monte a orar. Yo creo que estaba bajo la impresión que nos quiere contar en este capítulo San Mateo, bajo la impresión de la muerte del Bautista y bajo la impresión y un poco la angustia. Por eso digo que es un evangelio amargo, cierta amargura. ¿Y yo quién soy? ¿Y cuál es mi destino? ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿Para esto nació Juan el Bautista? ¿Para morir de esta forma? ¿No hay otra forma de morir un poco más digna, un poco más gloriosa? Bien. Y entonces Jesús oró solo. A mí cuando nos hablan, y lo hablan mucho los apóstoles, los evangelistas, de la muerte, de la oración de Jesús, pues me hace bien. Me hace bien porque le veo hombre. El que busca estar solo, el que busca desahogarse, el que busca ratos para sí mismo, el que busca entenderse delante de Dios, delante de la presencia de Dios, es un hombre. Porque los hombres no sabemos nuestro futuro, porque los hombres no sabemos nuestro destino. Yo no sé qué os pasa a vosotros, pero yo cuando me pongo a orar en serio, casi siempre anda por el medio de la oración mi destino. Antes no. Antes, cuando era más joven y yo oraba
oraba por cosas que hacía, por la predicación, por todo esto. Bueno, y ahora también, pero ahora cada vez que oro, ya en la edad que tengo y todo eso, cada vez que oro, pues anda mi futuro, mi destino, mi sentido de la vida. ¿Cómo puedo profundizar? ¿Cómo puedo yo entender? ¿Cómo puedo yo llegar a ello? Y yo pues no tengo más complicación que la complicación que puede tener un hombre, pero imagináis a Jesucristo, yo me lo imagino hombre, humano. Y esa humanidad pues es algo que, eh, ¿cómo la entendía él? Porque veía que su camino no era normal. Jesucristo no era una persona normal para nada. Venía y tenía otros poderes, otras fuerzas, otras realidades que él tenía que integrar en una personalidad humana, o mejor dicho, en una naturaleza humana, para ser estrictos en el lenguaje, en una naturaleza humana, pero con personalidad divina. ¿Cómo se come eso? Él todavía no entendería seguro eso. Este problema de la autoconciencia, es decir, de saber Jesús quién era, es un problema que los teólogos debaten muchísimo. Porque la revelación, la fe, lo que nos dice es que Jesús, pues sencillamente, por efecto de la hipóstasis, pues era Dios y hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad asumió un cuerpo humano y un alma. O sea, era hombre, humano, porque no solamente era un cuerpo humano, era un alma humana, y un alma para los antiguos significaba inteligencia, voluntad, emociones y todo lo demás, memoria, imaginación, sentimientos interiores, todo eso es la humanidad. Y si Jesús era de naturaleza humana, pues tenía todas estas cosas. A mí me impresiona esto porque, bueno, pues no se sale de nuestros esquemas. Pero los teólogos se han machacado la cabeza porque una cosa es la fe. En la fe sabemos que eran dos naturalezas unidas en una persona. Entendámoslo como lo entendamos. ¿Y cómo se entiende? Pues los teólogos han querido entenderlo con toda el alma, pero en otros momentos de la historia, por ejemplo, Jesucristo le ponían casi divino. Santo Tomás de Aquino dice que Jesucristo pasó la vida con su espíritu, con lo más alto de su humanidad, digamos, en visión beatífica. Pero claro, eso es un concepto teológico que dice uno, ¿y cómo es posible? Si yo paso por esta vida con mi visión, con mi conocimiento más profundo en el cielo, yo no soy hombre. Hay que tener un cuidado enorme porque hacemos fácilmente a Jesucristo o de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, una marioneta. Hacemos algo que, pues un guiñol. ¿Fue su pasión mentira? ¿Fue su sufrimiento mentira? Mi vida no es una mentira, ni la tuya tampoco. Y yo sé que mi vida no es una mentira por el sufrimiento, por la cruz, sobre todo. También por los días felices, pero sobre todo uno se entera más en los días difíciles. Entonces la teología es que tiene que tener mucho cuidado con eso, con no quitarle la humanidad a Jesucristo poniéndole demasiado en el cielo, poniéndole que lo sabía todo, poniéndole un nosotros con el Padre. Y yo creo que no. Jesús no era un nosotros con el Padre, era un tú. El Padre era un tú para él, tu Padre. Entonces por eso le rezaba, por eso tenía que ir con él, por eso necesitaba el desahogo, necesitaba la profundidad de su conocimiento y de su existencia. Por otra parte, también hay otro problema. Ahora que no estamos en la época de Santo Tomás,
que no se necesita en este momento reafirmar la divinidad de Jesucristo. Hablo para los que tienen fe, claro, los que no tienen fe pues pasan de todo esto. Es su problema. Para nosotros que tenemos fe, pues nos interesa esto, esta teología, este conocimiento de Jesucristo, cómo era, quién es. Y en esta época que vivimos nosotros, que es una época muy humana, tremendamente humana y humanista, necesitamos un Jesús humano, con sangre, con historia, la nuestra. Necesitamos o necesito yo, sencillamente, ver que mi vida también necesita ser profundizada en búsqueda de un sentido para que yo pueda realmente pues seguir adelante en la tarea que se me encomienda. Pobrecita tarea, todo lo que queráis, pero la mía, la de Jesús, grande vocación, pero el llamado a ello. Pues bien, hoy necesitamos una humanidad pues tangible, una humanidad nuestra de telediario, de la cosa que sucede esta tarde, de los problemas de la vida, del hambre, no sé, de lo que la política pues te va diciendo y lo que te va diciendo la medicina y de lo que hace el COVID contigo y de esas realidades que nos hacen disfrutar algunas veces, gozar otras veces, sufrir muchas veces y todo esto. Entonces necesitamos esa humanidad de Jesucristo. Pero también puede decir uno, pero así humano, solamente humano, no entendía más. No entendía más. Pues yo no sé lo que entendía. Pero realmente la idea que yo tengo, y he leído esta tarde el catecismo de la Iglesia Católica, que se basa totalmente en el Concilio de Calcedonia, pues entendía hasta donde entendía. Pero Jesús tiene muchas cosas que parece divino. Pero para eso es necesario que él supiera que era Dios. Porque si Jesús sabía que era Dios, entonces yo creo que su pasión fue mentira. Si Jesús sabía que era Dios, yo pienso que las angustias de Getsemaní no se parecen en nada a las mías. Si Jesús sabía que era Dios, entonces es un relato fantasioso, fantástico. Si Jesús sabía todas estas cosas, entonces Jesús ni tendría fe, ni tendría esperanza, pero no era hombre. Existencialmente no era hombre. Otra cosa es que los teólogos vengan con categorías teologales o teológicas o filosóficas, no, existencialmente. Y la vida es la existencia. La vida es lo que tú vas a sufrir esta noche. La vida es lo que va a pasar en tu casa mañana. La vida, la existencia, es la realidad que te duele porque mañana no tienes para comer o mañana tienes que ir al médico o porque te han dicho sencillamente que te han detectado un cáncer y tienes que luchar durante mucho tiempo contra ese cáncer. La vida humana es una vida sencillamente a nivel existencial. Es el problema que tiene toda la teología de todos los siglos, que no han vivido a nivel existencial, que se habla muy poco a nivel existencial en teología. Siempre es a nivel intelectual. Y entonces hoy vivimos en una sociedad que de intelectual tiene poco. Necesitamos experiencias, necesitamos vivencias.
Necesitamos estar con los demás de tú a tú. En nuestra tierra se ha eliminado el usted prácticamente. Entre los españoles se dice muy poco el usted. Algunas personas raras porque son mayores o porque no sé cuál. Y se ha eliminado el usted porque necesitamos el tú. Es decir, la cercanía. Necesitamos estar existencialmente juntos. Necesitamos que nuestra vida tenga un sentido testimonial para ti y tú para mí. Me interesa tu vida. Y me interesa tu vida enormemente porque yo me muero a mi angustia de soledad si no tengo tu vida, que me va confortando la mía, que me va haciendo comunidad, que me va haciendo sentir una realidad que de mí y por mí solo yo no logro descubrir. Entonces, si yo miro a un Jesucristo existencial, digo, Dios mío, yo le compadezco, ¿eh? Yo tengo muchas oraciones y muchas meditaciones, compadezco a Jesucristo, pero lo compadezco desde la filosofía existencialista. Le compadezco desde la fenomenología, le compadezco desde el tú humano que busca saber quién es, que busca orientación, que busca conciencia de sí mismo. Pobre Jesús. Porque yo estoy profundamente convencido de que la revelación total para Jesucristo se dio después de la resurrección. Después de la resurrección nos dice el Evangelio, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Después de la resurrección empieza para nosotros la fe también. Creo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer principio. Lo anterior a la resurrección lo podía haber hecho otro hombre cualquiera, no cualquiera, pero cualquier hombre grande de la historia, dramaturgo o alguna cosa de estas, pero la resurrección ya se sale de todos los parámetros humanos. Ahí ya cae Tomás de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Ahí, Jesús resucitado. Y yo encuentro, de verdad, pues consuelo en la resurrección de Jesucristo. No solo para mí, que no lo he experimentado, pero también para Jesucristo, para la tortura existencial de Jesucristo. Encuentro el consuelo después de su resurrección. Descansó. Por fin descansó el Señor. Pero mientras no descansó, fue uno de tantos. Y ese uno de tantos eres tú. Ese uno de tantos es tu vida. Ese uno de tantos es que no puedes salir de casa porque estás malo, porque estás mala. Ese uno de tantos significa que vas al médico y te dice hazte análisis de sangre y después hazte no sé cuántas cosas y después vete a no sé qué sitio y después habla con el anestesista y después, no sé, emplea varios meses en todo esto y cuando termines con todo eso vuelves a mí. Así, toda esta pasión y tragedia tengo yo que recorrer para una operación que, no sé, bueno, pues existencialmente Jesucristo era así. Pues bien, hermanos, no sé, me he liado con estas cosas, pero me sale de dentro. Me sale de dentro pues porque veo a Jesucristo y después este evangelio que os he dicho tiene una terminación gloriosa.
O sea, si las cosas eran difíciles, ahora todavía nos la pone más difícil. Porque ¿qué sucedió? Que los apóstoles, como les mandó marcharse de allí porque él quería subir al monte a estar solo, y les dijo que pasaran a la otra orilla, pues se metieron por todo el mar adelante en barca, pero el viento era contrario. El viento era contrario. O sea que no daban pie con bola. No podían ni remar, porque cuando el viento era en contra, el remo avanza 2 metros y retrocede 4 cada golpe que das. Entonces, en medio de esa diatriba que tenían los apóstoles con el agua, en la cuarta vigilia de la noche se les aparece Jesús andando sobre el agua. Figuraos, qué cosa. Andando sobre el agua. La cuarta vigilia de la noche es poco antes de amanecer. Es cuando ya estaban todos los discípulos muertos de cansancio, muertos de todo. ¿Y qué les sucedió? Pues que empezaron a gritar como locos, ¡un fantasma, un fantasma! Claro, si no podían contra el viento y encima les viene un señor por detrás vestido de blanco y vete tú a saber qué altura tendría para verlo, tendría que ser, digamos, pues no sé, un monstruo bello, pero enorme. Y les dijo Jesús, no temáis, soy yo. Y entonces San Pedro, con esa sprint que tenía siempre, porque era un sprint personal de meterse donde no le llaman unas veces, pero otras veces de genialidad, le dice, pues Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Anda, que también la petición de Pedro se las trae. Y Jesús tan tranquilo dice, ven. Y San Pedro va y baja de la barca. Y al principio, los primeros pasos, pues andaba sobre las aguas. Pero soplaba tanto el viento, era tan fuerte, que empezó a dudar. Me puede, me hundo, me hundo, me hundo. Y empezó a hundirse. Hasta que al final el Señor le cogió de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿No creéis que eso al primero que hay que aplicárselo es al mismo Cristo? ¿No creéis que el mismo Cristo necesitaba también la oración para que el Padre le dijera, hijo, tú eres mi hijo muy amado, pero no te voy a ahorrar nada, no te voy a quitar nada. Tú vas a andar sobre las olas, vas a andar sobre las aguas, pero, hombre de poca fe, no tengas miedo. No tengas miedo, que tú vencerás y yo venceré en ti y contigo. Y entonces atracan en la orilla y los otros, digamos, como se prosternan delante de Jesús diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No es esta una revelación de divinidad, pero es una relación tremenda de unidad con el Dios Padre. Y diréis, pero bueno, entonces si era hombre, ¿cómo puede hacer estas cosas? Miren ustedes, estas cosas de andar sobre las aguas y todo esto, las han podido hacer santos. Y no son dioses. Entre los dominicos hay un señor que se llama San Telmo, que es patrono de los marineros. En muchos sitios hay ¿cómo se dice? Ermitas de San Telmo, en los puertos de mar. Pues que también tiene muchos milagros de estos. También hizo milagros con barcos, haciendo cosas semejantes a las que nos cuenta aquí el Evangelio. Y adquirió una fama, digamos, popular tremenda. Y decís, pero Jesús sabía muchas cosas, sabía demasiado. Tenía que saber algo de que él era Dios, tenía. Yo más bien pienso
Yo más bien pienso, esto es teología, esto no es fe. Esto es teología, esto es necesidad de entender la fe. Lo mismo que en otras épocas no dan tanta importancia a lo existencial de Jesucristo, en este momento queremos un Jesucristo nuestro, experiencial, sangrante. Yo pienso que las cosas que en el Evangelio se salen un poco de lo humano es porque los Evangelios están escritos después de la resurrección, primero, y en segundo lugar, porque Jesucristo tenía un Espíritu Santo tan fuerte, mucho más que San Telmo, infinitamente más que San Telmo. Entonces podía hacer esto que hizo San Telmo, no desde sus fuerzas humanas, sino desde la fuerza de un Espíritu Santo, porque era conducido por el Espíritu Santo, Jesucristo, y revelaciones tremendas del Espíritu Santo, pero revelaciones a su humanidad, todavía a su humanidad. La gran revelación para Jesús y para nosotros vino en la resurrección. Pues bien, hermanos, hoy toca este Evangelio, pues yo he querido reflexionar un poquito sobre estas cosas que nos atañen a nosotros también, pero en la búsqueda de una cosa, de encontrar un Jesucristo que necesitamos nosotros hoy, vivencial, existencial, un Jesucristo que duerma contigo esta noche en la misma habitación, cuando tú a lo mejor no puedas dormir en toda la noche por los dolores que tienes o por la situación en que te encuentras. Jesucristo vivo, real, que te pueda dar la mano cuando tengas que ir a tantos sitios donde la vida te lleva, pero que tú no has elegido y no has escogido. Jesús está con nosotros y en nuestra vida es donde se refleja esa maravillosa actuación humana de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor.